Usted es argentino, el Papa era argentino, y quiero comenzar preguntándole cómo lo conoció, cuál fue la primera vez que lo vio y cómo trascendió ese primer encuentro. Bueno, personalmente lo he encontrado cuando lo nombraron arzobispo de Buenos Aires. Sí, en la familia había conexiones con mis tíos, mi padre, pero yo nunca lo había encontrado antes de ser arzobispo de Buenos Aires. Y yo ya estaba en la nunciatura en Tailandia, sí, ya tenía unos 7 años de servicio diplomático. Eh, y como yo volvía cada año, o trataba de volver cada año a casa para las vacaciones, pasarla con la familia, siempre iba al arzobispado a ver al arzobispo. Y con él se estableció desde el primer momento la costumbre de hablar del mundo. Él estaba muy interesado en conocer el Asia porque no tenía experiencia y el África. Él conocía bien Latinoamérica, pero no que la iglesia o el mundo, la política de Asia y África, donde yo había ya servido, porque empecé por África, después estuve en Brasil y me mandaron a Tailandia después, que en realidad era todo el sudeste asiático. Y esa costumbre del primer año fue tan buena que hablábamos distendidos por más de una hora. Imagínense él que es tan medido con los tiempos, ¿no? Y la continuamos cada año. Y cuando, bueno, lo nombraron, sí, lo eligieron papa, esa costumbre continuó, porque claro, yo fui a la ceremonia de inicio del pontificado y a partir de ahí, sobre todo los 2 primeros años, hubo algunas idas y venidas. Yo estaba ya, era nuncio apostólico en Senegal, en Dakar, y era fácil ir a Europa, entonces estaba más cerca, casi en el Mediterráneo. Y bueno, fuimos continuando estas conversaciones sobre el mundo y sobre la curia, fundamentalmente, ¿no? Porque él era un poco reacio a visitar la curia antes de ser nombrado papa. Así que le gustaba saber. No le gustaban los pasillos del Vaticano, digamos. Digamos que los recorría muy poco. Qué paradoja, monseñor. Sí, yo creo que Dios lo castigó. Si usted pudiera recordar, no sé, una, dos, tres anécdotas de Francisco, de Bergoglio, no sé, cuando lo conoció, que marcaron su relación con él después de tantos encuentros, ¿no? Y de estas conversaciones extensas, ¿cuáles escogería? Yo creo que él me conquistó, porque tampoco yo soy tan fácil de conquistar, pero sí, Él lo conquistó a usted, no usted a él, ok. me conquistó cuando yo estaba encargado, apenas llegado de Tailandia, me encargaron prácticamente de todo el sur de Asia y el este asiático, por la experiencia, ¿no? Venía del sudeste asiático, y tenía Afganistán, y justo fue el 11 de septiembre y la guerra, y claro, yo estaba apenas llegado y tuve que manejar la guerra y tratar con la embajada americana y seguir todo eso. Y él se dio cuenta por las conversaciones que yo estaba muy tensionado, ¿no? Porque, claro, todos los días tenía que informarle al Papa qué estaba pasando, ¿no? Así que, bueno. Y sorpresivamente ese hombre que nunca iba a los pasillos y sobre todo no iba a la Secretaría de Estado, apareció, me llaman, aquí está el arzobispo de Buenos Aires que pide hablar con usted. Ah, sí, pásemelo por teléfono. No, está presente. Estaba esperándome en el locutorio para hablar. Y fui allí y él estaba ahí sin decir nada para apoyarme, ¿no?
él se dio cuenta, él tenía esas sensibilidades, ¿no? Es una experiencia que le he escuchado a otros, ¿no? Que cuando él advierte que uno está en líos, o llama, o viene, ¿no? Y eso fue muy lindo, me sentí muy apoyado. Cuando usted empieza a tener estas conversaciones antes de que lo eligieran papa, ¿sintió un cambio una vez ya era el jefe de la Iglesia Católica? ¿Cómo evolucionaron esas charlas? Bueno, teniendo en cuenta que usted obviamente hace parte del servicio diplomático, ¿no? Del Vaticano y ha sido, como usted nos acaba de contar, ¿no? Ha sido asignado a varios países en el sudeste asiático, en África, en América Latina. ¿Cómo evolucionó esa relación, monseñor? En lo personal, bueno, dejé de tutearlo. Pasé a decirle Santo Padre. Eh, y bueno, eh, fue curioso, porque él lo vi feliz, a pesar del peso de la responsabilidad, era muy consciente de la responsabilidad, pero se sintió como agraciado. Sí, yo creo que sí. Él estaba sereno, con paz, porque era la voluntad de Dios, ¿no? Una vez me lo dijo después, muchos años después, mirá, los cónclaves son absolutamente impredecibles. Cuando todos pensaban que yo podía ser papa, salí cardenal. Cuando nadie daba un mango, una moneda por mí, salí papa, ¿no? Y él se sintió apoyado. Una vez le pregunté, ¿puede dormir? Porque yo sé lo que es, ¿no? En medio de todas las noticias que llegan. Y me dijo, cuando cierro los ojos, ya duermo en las manos de Dios, ¿no? Y creo que sí. O sea que era alguien que podía, por supuesto, dormir tranquilo. Pero yo me imagino que en sus conversaciones privadas, monseñor, con él, pues algo le debía contar que lo mortificaba, que lo agobiaba. ¿Qué puede compartir con nosotros sobre eso? La verdad que no mucho, porque, bueno, primero no era yo un confidente, no, yo iba a pasar información o a dar un juicio o una evaluación cuando me lo pedía, y me lo pedía bastante, porque era un hombre solitario en la decisión, ¿no? No es- Nunca fue un hombre de equipos, ¿no? Pero con una gran apertura a escuchar y a cruzar la información y los puntos de vista, para evaluar bien, y cuando decidía, decidía, ¿no? Eso ya había que ejecutar. Pero no fue las únicas veces que yo lo he visto así, un poco dolido, ha sido por la intransigencia de algunos, ¿no? Sí, la rigidez, él muchas veces usó esa palabra, la rigidez moral, sobre todo. Eso lo apenaba mucho y a veces lo impacientaba, ¿no? Eh, es decir, no tanto la defensa de la doctrina o la defensa de una posición justa, porque él sabía luchar por lo que era bueno o justo, pero el juicio moral que excluye, ¿no? Que digamos así, desprecia y elimina, ¿no? Eso lo impacientaba muchísimo, sí, y lo hacía sufrir, ¿no? Lo hacía sufrir, sobre todo cuando salía de adentro, es decir, salía o de la curia o de la iglesia, sectores de la iglesia, y en el fondo iba contra lo que él quería ver o proponer, que era una gran apertura, ¿no? Al mundo y a todos, a todo. Cuando él hablaba de las periferias, no hablaba solo de las geográficas, y las tenía en cuenta porque se fue a los países no visitados, ¿no es cierto? Y hizo cardenales donde nunca hubo cardenales. Pero no las periferias culturales, las periferias morales, ¿no es cierto? Ir a buscar al que sufre, eso para él era fundamental. No en vano, y eso me capturó, apenas lo dijo,